Hola, mi nombre es Gustavo Bianco y en esta oportunidad quiero presentarte lo que sería el segundo video de esta serie de videos que titulé Crítica al adiestramiento cognitivo emocional. El conductismo no es como te lo habían contado. Quiero aclarar antes que nada que la crítica no está orientada a los aspectos prácticos o los resultados prácticos que pueda dar el sistema de adiestramiento cognitivo emocional. Mi crítica, como ya dije en el primer video, está orientada a algunas discordancias teóricas entre el conductismo que presenta Carlos Alfonso López García, el desarrollador del sistema cognitivo emocional, y el conductismo que vemos en las fuentes originales. Y alguien podría decir, bueno, entonces, ¿qué importancia tiene esta crítica? Como había dicho, creo que esta crítica desiguala las condiciones de competencia, porque el conductismo, si se reduce, si se simplifica y si se deforma a mi modo de ver, termina siendo tierra fértil para que termine utilizándose como adjetivo, adiestramiento conductista, de un adiestramiento obsoleto, simplista, reduccionista, insensible y hasta peligroso. De modo que, aparte de tener la intención de igualar las condiciones de competencia laboral, creo que también va a servir para que nos comuniquemos mejor los adiestradores, porque vamos a aclarar el vocabulario, y por otro lado creo que va a servir también para los alumnos que ingresan y que se encuentran con un conductismo deformado en alguna medida y se reduce de esta manera la probabilidad de que lean conductismo. Bien, dicho esto, quiero avanzar con este segundo video. Decidí encadenar este segundo video con la frase que cité de Carlos Alfonso, que la encontramos en su libro sobre adiestramiento cognitivo emocional, pero me voy a focalizar en esta cita en la última parte, ¿sí? Repito la cita entonces a la letra. En su libro, Carlos Alfonso dice lo siguiente: Darwin ya hablaba de la importancia de las emociones en la conducta de los animales, pero al imponerse la psicología conductista, se cierran las puertas al estudio de cualquier proceso interno y por ello inobservable, y deja de estudiarse la influencia de las emociones en aprendizaje y conducta. En el primer video te cité una serie de autores, conceptos y publicaciones conductistas que justamente entre los años 20 aproximadamente y nuestros días habían estudiado lo inobservable. Como dije en este segundo video, quiero avanzar sobre la última frase, que es que también el conductismo le cerró las puertas al estudio de la influencia de las emociones en aprendizaje y conducta. Y para analizar esta última frase, quiero apoyarme también en un video que podemos ver en YouTube de Carlos Alfonso que se titula Enfoque de gestión emocional versus enfoque conductista habituacionista. Y acá me surge la primera inconsistencia ya en cuanto empezamos a escuchar el video, porque Carlos Alfonso nos dice a la letra lo siguiente: ante los problemas emocionales más frecuentes, agresión, miedo, ansiedad, hay dos grandes enfoques de trabajo que nos pueden permitir resolverlos. El enfoque más tradicional, que es el habituacionista, que trata las conductas emocionales desde una óptica básicamente conductista. Cuando escuché esto, realmente la discordancia me surgió porque yo venía de leer que según Carlos Alfonso el conductismo le había cerrado las puertas a la influencia de las emociones en aprendizaje y conducta. Entonces digo, ¿cómo puede ser que ahora escuche de su misma boca que uno de los enfoques para resolver los problemas emocionales más comunes es el enfoque conductista que él llama habituacionista? De modo que, a diferencia del video anterior, y a diferencia de lo que vengo sosteniendo, aquí no encontramos una discordancia entre el conductismo que describe Carlos Alfonso y el conductismo que describen los propios conductistas. En este primer punto, aquí encontramos una discordancia entre el conductismo que describe Carlos Alfonso y el conductismo que describe Carlos Alfonso. Paso al segundo punto. Cuando Carlos Alfonso, avanzando el video, comienza a
contarnos de qué se trata el enfoque habituacionista basado en el conductismo, nos dirá también a la letra lo siguiente. En los trabajos conductistas habituacionistas, la mejora depende de mantener el estímulo lo bastante bajo como para evitar la aparición de la conducta problema. Perdón, lo de problema creo que lo agregué yo. Para evitar la aparición de la conducta. Bien, aquí también me surge otra inconsistencia, a mi modo de ver, un poco más gruesa, porque el conductismo, en las técnicas de exposición, en todos los casos, cuando presenta, supongamos, el objeto temido, siempre este estímulo está por encima del umbral, no por debajo. Y al estar por encima del umbral, no por debajo, la conducta emocional se presenta, no se evita que se presente. De modo que aquí hay algo que, a mi modo de ver, requiere una reconsideración. De hecho, en los gráficos cartesianos, cuando se intenta representar cómo se comporta la conducta emocional, se ve que se comporta como una U invertida. Se presenta el estímulo por encima del umbral, no por debajo. Se desencadena como consecuencia de esto la respuesta emocional. Se incrementa la respuesta emocional. Llega hasta un punto máximo. Se estabiliza. Se mantiene un tiempo X, porque esto depende de múltiples variables. Y en algún momento comienza a decaer. Y ahí se produce el famoso gráfico de la U invertida. En la medida en que se repite el procedimiento de extinción, esta U invertida se presenta, pero de manera más aplanada. Y ese aplanamiento de la U invertida es prueba de que la conducta emocional está descendiendo. Bien, pasemos a otro punto. Cuando Carlos Alfonso nos detalla un poquito más este enfoque que él llama habituacionista, porque dicho sea de paso, no se conoce así dentro del conductismo. Pero cuando nos describe un poco más este enfoque habituacionista, hace mención a la desensibilización sistemática. Y en la desensibilización sistemática, en donde nos dice que el estímulo queda por debajo, ya eso lo mencionamos, nos planteará una serie de limitaciones, que luego estas limitaciones de la desensibilización sistemática le van a dar pie para añadir otras medidas, va a decir él, y entrar en lo que sería lo específico del enfoque gestionalista. Cuando nos plantea las limitaciones de la desensibilización sistemática, básicamente nos dice que es un enfoque muy lento, que es muy dificultoso de trasladar a otros contextos y que esto lo hace difícil de implementar en la vida cotidiana. Lo leo a la letra, dirá que se trata de un enfoque muy lento en sus resultados y al mismo tiempo se trata de un enfoque que no nos permite el manejo del perro en situaciones cotidianas, ya que requiere de continuas situaciones de entrenamiento altamente controladas. Y esto implica que, ahora lo estoy hablando yo, que no se pueda generalizar las sesiones de desensibilización sistemática a la vida sin control, a la vida real, a los contextos reales, dado que se podría perder gran parte del avance. En primer lugar, no es solo una cuestión terminológica, pero si nos focalizamos en lo que para el conductismo es la desensibilización sistemática, en principio es un tipo específico de exposición. El concepto más general es el de exposición. Dentro de este concepto general de exposición, en donde yo le presento al animal, sigamos con el ejemplo del estímulo temido, por encima del umbral y se presenta la conducta emocional, dentro de este concepto general, de este procedimiento general de exposición, hay muchos tipos de exposición. Uno de los tipos de exposición es la desensibilización sistemática, trabajada principalmente por Volpe. Cuando nace la desensibilización sistemática, si bien luego evolucionó en otros sentidos,
Cuando nace la desensibilización sistemática, nace como un procedimiento en el cual el paciente, en humanos, se le presentaba el objeto temido en forma imaginaria y el paciente se encontraba en un estado de relajación. El principio que se estaba barajando como la explicación subyacente que permitía el descenso de la respuesta emocional era el principio de inhibición recíproca. Se pensaba que el paciente en estado de relajación, cuando era expuesto al estímulo temido con técnicas de imaginería, se producía una inhibición recíproca y el estímulo no desencadenaba tanto la respuesta emocional y de esta manera se favorecía la exposición. Estudios subsiguientes indicaron que la exposición nos da mejores resultados si exponemos al paciente sin técnicas de imaginería y sin relajación previa. Esto dio como surgimiento técnicas que se las llamó de exposición en vivo, entre las cuales hay muchos subtipos, porque podrá ser con ayuda, sin ayuda, con mayor frecuencia, con menor frecuencia. Hay distintos subtipos de exposición en vivo. De modo que cuando Carlos Alfonso se refiere a la desensibilización sistemática, se está refiriendo a una técnica que es muy difícil de aplicar con perros, porque tenemos que combinar la relajación con presentar el estímulo a nivel imaginación, lo cual lo convierte en una técnica, a mi modo de ver, exclusivamente aplicable al humano. Esto no es solo una cuestión de nomenclatura. El tema es que Carlos Alfonso, basándose en la desensibilización sistemática, está afirmando que tiene limitaciones de tiempo y de dificultad de generalización a los contextos reales. Cuando nosotros pensamos en perros la exposición en vivo, vemos que estas limitaciones de tiempo y de dificultad de generalizar a los contextos reales y de ambientes controlados se diluyen. De modo que ahí también habría una inconsistencia. Por otro lado, cuando Carlos Alfonso dice que en el enfoque conductista se busca que el perro se habitúe al estímulo y al mismo tiempo nombra al enfoque conductista como habituacionista, todos podemos pensar que él supone que el cambio o el descenso en la conducta emocional se produce por habituación. Y si bien la habituación ha sido históricamente en el conductismo una de las explicaciones por las cuales se produce el descenso de la conducta emocional, no es la única, ni es al mismo tiempo la más apoyada actualmente. La teoría bifactorial de Maurer del año 1947 es otra teoría más explicativa, otro modelo más explicativo de cuáles son los procesos subyacentes, los procesos básicos, psicológicos o biológicos, por los cuales se produce tal descenso durante la exposición. La habituación, como ya dijimos, ha sido otro, pero también el condicionamiento clásico y la extinción conductual, en donde actualmente la teoría del aprendizaje también viene investigando cuestiones cognitivas y emocionales, porque parecería que el descenso se produce cuando pensamos en la extinción, no tanto porque haya una habituación, sino porque el animal está incorporando información nueva que contradice el aprendizaje anterior. Está en una situación de peligro, es expuesto a esa misma situación de peligro, pero el peligro no se confirma porque ingresa nueva información que es contradictoria con lo aprendido. De modo que las técnicas de exposición están ampliamente validadas en las terapias conductuales, son muy rápidas generalmente, salvo la desensibilización sistemática, pero no hay un acuerdo definitorio aún acerca de cuáles son los procesos subyacentes por los cuales, durante la exposición, la conducta emocional desciende. De modo que tampoco sería representativo del conductismo
hablar de habituacionismo ni decir que lo que se busca en este enfoque es que el perro se habitúe al estímulo. Finalmente, ingresamos a lo que para Carlos Alfonso son las intervenciones específicas del enfoque de gestión emocional. Y aquí lo voy a citar a la letra. Dirá Carlos Alfonso, lo que vamos a buscar en el enfoque gestionalista no es que el perro no responda a la emoción, no es que el perro se habitúe al estímulo, sino que aprenda a gestionar esa emoción de manera que solucione la situación de manera adecuada para él, que vuelva a la calma y que sienta que controla la situación. En primer lugar, dirá, para describir el enfoque gestionalista, también aplicamos las pautas de desensibilización y lo que él llama positivización del estímulo, que yo entiendo que se refiere al contracondicionamiento desde el vocabulario que utiliza el conductismo. Es decir, que el enfoque gestionalista en algunas fases, asumo yo que en las primeras, intervienen con desensibilización y positivización del estímulo. En ese sentido, no habría diferencias con el enfoque conductista. Pero dirá Carlos Alfonso, no son el grueso nunca del trabajo, porque no nos van a permitir que el perro sepa gestionar esa emoción correctamente, sino que lo que van a hacer es bajar la respuesta emocional, no mejorar la gestión emocional. Por tanto, tenemos que añadir otras medidas. El grueso de nuestro trabajo se va a dar en niveles de emoción media, en las que el perro quiere generar conducta, pero tiene un control cognitivo sobre ellas. Este control cognitivo permite que el perro evalúe si su conducta le está ayudando a resolver la situación y le está empoderando del entorno, o por el contrario, su conducta no está siendo eficaz. Por lo tanto, podemos darle herramientas para gestionar él mismo su propia emoción, de manera que termine sintiéndose seguro, estable y resolutivo. Le aportamos herramientas para elegir conductas adecuadas que le permitan resolver eficazmente la situación, sintiéndose finalmente tranquilo y seguro. Bien, una cosa que me ha sorprendido es que, si bien parece no estar muy al tanto Carlos Alfonso del conductismo actual y de los avances en teoría del aprendizaje, que son la fuente teórica por la cual se nutre el conductismo, sí parece estar al tanto del vocabulario que utilizan, por ejemplo, las terapias conductuales llamadas de tercera generación y, por ejemplo, las últimas teorizaciones en teoría del aprendizaje. Porque en varias de las terapias de tercera generación, por ejemplo la terapia dialéctica comportamental de Marshall Linehan, se habla mucho de regulación emocional. Incluso Marshall Linehan dirá que el principal problema del trastorno límite de la personalidad es la desregulación de las emociones. Al mismo tiempo, se han hecho muchos experimentos en teoría del aprendizaje donde se combinan procedimientos de extinción con lo que en teoría de aprendizaje se llama conductas de seguridad, que implica que el animal o el hombre puede efectuar conductas de escape que le permiten aminorar el miedo durante la exposición. Me suena muy parecido a lo que ahora de inmediato vamos a ver, que no es más que los procesos subyacentes. Es decir, que el vocabulario suele ser bastante parecido, pero siempre encontramos a Carlos Alfonso, no siempre, algunas veces, porque también entiendo que es un poco ambiguo su posicionamiento con respecto al conductismo, porque por un lado dice que toma algunas técnicas, pero por el otro lado se encarga de ofrecer una superación del mismo. De modo que me queda en este punto un poco mezclada la cosa, porque veo vocabularios de avanzada, pero veo una concepción del conductismo bastante vieja y bastante deformada, por cierto. Para finalizar, me interesa proponer una lectura del párrafo anterior de Carlos Alfonso, donde nos ofrece el diferencial del gestionalismo, pero
despojada de interpretaciones subjetivas, tales como, por ejemplo, empoderamiento del entorno. Propongo una lectura del gestionalismo en su esqueleto teórico, en sus procesos básicos y en sus procedimientos. En este punto, si desnudamos del discurso gestionalista emocional los procesos básicos y los procedimientos, a mi modo de ver, nos encontramos con lo siguiente. En primer lugar, esto acuerda con Carlos Alfonso, de sensibilización sistemática, a mi modo de ver debería llamarse exposición en vivo, y positivización del estímulo, a mi modo de ver debería llamarse contracondicionamiento. Pero hasta ahí parece que estamos todos de acuerdo. Pero luego, cuando comienza el discurso gestionalista, en donde el perro es metido en una situación problemática y recibe herramientas que le aportamos para poder resolver de manera eficaz esas situaciones problemáticas y así sentirse resolutivo con la posibilidad de empoderarse del entorno, yo entiendo que es una forma muy poética de hablar de condicionamiento operante, puntualmente de reforzamiento negativo, porque el perro es sometido a una situación aversiva, se lo expone al estímulo temido, se le ofrece una serie de herramientas, es decir, conductas, y a partir de esas conductas el animal vuelve a la calma, pasa de una situación aversiva a una situación de calma, reforzamiento negativo. Es curioso que si por un lado proponemos un condicionamiento operante muy cercano al juguete y a la salchicha y no podemos ampliar la visión de condicionamiento operante, no veamos condicionamiento operante aquí. De modo que me está quedando un punto que es la generalización del aprendizaje, que también es un procedimiento conductista. Porque una vez que el animal aprende a resolver estas situaciones, a mi modo de ver por condicionamiento operante, también se buscará que lo haga con otras emociones. Esto es coherente también con la teoría del aprendizaje, que ha demostrado que cuando se refuerza una conducta, el aumento en la intensidad, frecuencia y duración de esa conducta no se verifica solo en esa conducta, sino que se modifican otras conductas también. De modo que es coherente con la teoría del aprendizaje y por ende con el conductismo, que se busque la gestión emocional de otras emociones y que al mismo tiempo ese aprendizaje resolutivo de problemas en el cual se mete al perro, también se generalice hacia otros contextos. Yo no veo otra cosa acá, por último, que generalización del aprendizaje. De modo que, si tenemos desensibilización sistemática, contracondicionamiento, condicionamiento operante y generalización del aprendizaje, todos procedimientos conductistas, la pregunta que yo necesito hacer es ¿por qué se pone el versus en el medio? ¿Por qué el título de este video es un versus? Si todo es acá conductismo. De todas maneras, no descarto estar equivocándome y frente a esto diré que hay dos posibilidades. O el versus está de más, porque todos los procedimientos básicos que se están utilizando son conductistas, son estudiados por el conductismo, o yo, parafarseando un poco el libro de Carlos Alfonso, tengo un martillo en la cabeza y lo único que veo son clavos por todos lados. Quiero cerrar aquí el video, vendrán otros videos. Te agradezco tu atención y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.